Aina Mutsuoka, de 21 años en ese entonces, era una idol de origen japonés que cantaba en el grupo Tenchi no Kemiyomi. Fue objetivo de uno de los doxeos más impresionantes de la historia. Tal vez no muchos conozcan, pero Twitter es una de las redes sociales más usadas en Japón. Es normal encontrar grupos de idols o cantantes independientes en Twitter. ¿Pero qué pasó con Ena? Ena fue encontrada y acosada sexualmente por un atacante de nombre Hibiki Sato, de 26 años en ese entonces, cual logró intuir su domicilio por medio de las fotografías que Mutsuoka subía a su cuenta de Twitter. Esto tomando en cuenta el fondo de la selfie de la idol y el reflejo de la luz de las edificaciones en los globos oculares de la misma. Esto siendo lo más impresionante del caso. La verdad, el atacante solo redujo el área aproximada al domicilio. Recordemos que la ciudad de Tokio es la ciudad más grande del planeta. Lo que hizo fue que al final de uno de los conciertos del grupo, el acosador siguió a la idol, esto aproximándose a la estación más cercana en función de las fotografías de Twitter. El ataque fue ejecutado sin éxito el 1 de septiembre del 2019. Mutsuoka logró resistirse y escapar con heridas leves en el rostro. El atacante fue detenido por la policía de Tokio y este se autodenominó un verdadero fan. Obviamente el factor más importante de este doxeo fue Google Street View, que con el reflejo y el fondo de las imágenes, el atacante fue capaz de delimitar el área de búsqueda, seguirla luego de los conciertos sin levantar sospecha alguna. El lugar del ataque fue uno de los barrios cerca de las costas de Japón. No pude encontrar el lugar exacto en Google Street View, pero en las noticias de ese entonces muestran a este edificio como fuente principal del doxeo. Todos conocen el proyecto He Will Not Divide Us, que la traducción sería Él no nos dividirá, que básicamente era una protesta en contra del primer mandato del presidente Donald Trump, en eso del 2017 al 2021. Shia LaBeouf, como todo buen norteamericano despertado, hizo la mejor forma de protesta que derrocaría cualquier gobierno del planeta: poner una bandera en un lugar desierto de Estados Unidos que decía He Will Not Divide Us. Sí, al menos es una protesta simbólica. Pero, ¿y el doxeo? Como saben, de momento no encontré a nadie que quisiera doxear a Shia LaBeouf. Pero lo que sí doxearon fue la bandera. La bandera estaba enfocando, mirando al cielo. Esto se hizo en un directo, pero lo seccional aquí no fue lo que hizo Shia LaBeouf, sino lo que las comunidades de 4chan y Reddit hicieron a la tarea de encontrar la bandera. Para ello, se unieron las mentes más intrépidas de los foros y se lo tomaron como un reto personal. Más que una respuesta política, sino como una forma de probarse a sí mismos. Pero ¿cómo doxeas una bandera que está con fondo tan constante como el cielo? Sencillo. Como tal no te lo puedo decir por políticas de la plataforma, pero sí te diré una de las posibles, recuerden, posibles elementos utilizados para sugerir el lugar, ¿verdad? Ahora, para ingerir el lugar, para encontrar la bandera, podemos identificarla por cosas que pasan en los cielos. Desglosaremos las capas donde supuestamente ayudaron a encontrarla. Estos dos puntos son necesarios para comprender que Estados Unidos es un país muy ancho, por lo cual tiene 6 zonas horarias, siendo Hawái, Alaska, el Pacífico, Central West, Central East y finalmente East. Ahora, con esta información podemos delimitar a solo 4 zonas horarias, siendo las zonas pertenecientes a la parte continental del país, excluyendo Alaska y Hawái. Con esta información, nos podemos basar en algo que se sabe desde la Grecia antigua. Hey YouTube, esta es información pública. La sombra de los objetos, como el planeta es una eclipse achatada por los polos, el ángulo de las sombras varía en función de tu posición con respecto a la hora. Es decir, el ángulo de las sombras es diferente según tu uso horario. Para que me entiendan un poco más sencillo, si un usuario de Reddit o 4chan quería saber la zona horaria de la bandera, solo tenía que salir a mediodía, ver el ángulo de su propia sombra o algún objeto y la comparara con la sombra que hacía la bandera en sí misma con las ondulaciones del viento. Con eso se podía saber la ubicación aproximada en zona horaria. Ahora, si prestaste atención a las clases de ciencias naturales de la escuela, sabes que en el cielo existen algo llamado constelaciones, que también
Hubo algunos usuarios que utilizaron las estrellas para deducir la ubicación. Pero ¿cómo se hace esto? No sé si algunos han visto la película Moana. En esta película se utilizan las estrellas para saber en qué lugar estás y a qué lugar te diriges. El uso de las estrellas, si nos fijamos, observamos que ciertas constelaciones aparecen en cierto orden. Y más importante, las cámaras tienen algo que se llama campo de visión, por lo cual solo ciertas constelaciones aparecerán en el directo y otras no. Pero ¿cómo usarlas? Primero necesitamos saber el ángulo y la dirección que mira la cámara. Si la cámara mira hacia el sur o al norte, las constelaciones que aparecen en el fondo serán diferentes. Aquí donde los portales online, donde básicamente una herramienta dice en qué parte del cielo está cierta constelación, y lo único que hicieron los usuarios de 4chan y Reddit era sincronizar las constelaciones que aparecen en el fondo de la bandera con estas herramientas online. Y encontraron que la cámara mira hacia el noreste. Ahora, con esta información no es suficiente para encontrar la bandera. Entonces se fijaron en otras dos cosas que ocurren en el cielo, que son el clima y los aviones. Si conoces la zona horaria y únicamente te concentras en el clima, si está nublado o si es tormenta, esto se podría ayudar a delimitar los lugares objetivos en el cual pueda encontrarse la bandera. Y segundo más importante, las rutas aéreas. Todos hemos visto al menos una estela. Son de estas líneas o nubes que dejan los aviones en el cielo, que por cierto son vapor de agua. No nos rocían con cáncer 45, amigos. Y como saben, las rutas aéreas comerciales son públicas. No sé si recuerdan a eso del 2022-2023, que había unos usuarios de Twitter que lograron traquear lo que es el avión privado de Taylor Swift. Es con este tipo de herramientas. Entonces, en la bandera de Shia LaBeouf solo tenían que hacer era esperar a que algún avión comercial apareciera en la parte trasera de la bandera. Y entonces la encontraron. Uno de los aviones apareció en el estado de Tennessee y dándole un rango de entre 15 a 10 kilómetros desde el ángulo en que se veía la estela. De ahí un usuario que estaba dentro del rango aproximado se condujo al área y presionando la bocina del auto hasta que los usuarios en el directo le comentaban que la bocina se escuchaba. Así, luego de 38 horas desde que la bandera se izó en la zona rural de Tennessee, los usuarios la encontraron, por lo cual la bandera no duró ni siquiera 2 días. Y eso que la bandera tenía pensado durar todo el mandato de Donald Trump. Así los usuarios cambiaron la bandera por una gorra de MAGA, dando a conocer el trabajo colectivo de los foros de internet. Esto nos hace entender que cualquier conocimiento puede ser utilizado con fines de doxeo. A diferencia de los casos anteriores, esto no involucra idols o activismo político directo. Este caso involucra periodismo, cibercrimen y represalias organizadas. Debian Krebs era un periodista estadounidense especializado en ciberseguridad. Durante años trabajó para The Washington Post y posteriormente creó su sitio web Krebs Security, un blog dedicado a investigar mercados clandestinos, fraudes financieros, robo de identidades y redes criminales en Internet. Desde su inicio, su trabajo tuvo algo en común. Nombraba, exponía y documentaba a actores que preferían permanecer en el anonimato. Y esto obviamente tiene un costo. Como tal, no puedo dar tanta información sobre el doxeo como el caso anterior, así que iremos con lo que hay. Entre el 2012 y 2013, Krebs publicó investigaciones que afectaron directamente a foros criminales, vendedores de malware, operaciones de fraudes financieros. No eran opiniones, eran datos, evidencia y seguimiento periodístico. Como respuesta, algunos de estos grupos decidieron que el objetivo ya no sería su trabajo, sino el mismo Krebs. Aquí es donde entramos al detalle del doxeo moderno. El primer incidente clave, el swatting. En marzo del 2023, Tanya Krebs se encontraba en su casa preparando la cena,
Sin previo aviso, su domicilio fue rodeado por un equipo de policía armado, respondiendo a una llamada de emergencia que reportaba un crimen violento en curso. Obviamente la llamada era falsa. Este tipo de ataques se les conocen como swatting, una forma extrema de acoso que se utiliza la información personal de la víctima para provocar una respuesta policial peligrosa. No hubo un hackeo como tal, no hubo intrusión técnica avanzada, literalmente son cosas que cualquier persona con conocimientos básicos puede hacer. Solo fue necesaria una identidad falsa, información personal que previamente estaba expuesta, y obviamente la certeza de que las autoridades responden de manera increíble en poco tiempo. Durante minutos la situación fue real, tensa y potencialmente letal. Un movimiento equivocado y el equipo de SWAT lo mandaba para lobby. Todo provocado desde internet. Obviamente Daniel Krebs no fue atacado al azar. Su dirección, su nombre completo, sus datos personales ya circulaban en espacios hostiles de la red. No porque los publicara, sino porque otros recopilaron y difundieron como represalia a su trabajo. Aquí es importante entender algo clave. El doxeo no siempre es un ataque directo. El doxeo a veces es simplemente habilitar la información. Publicar datos personales permite que terceros actúen. Por eso, siempre estén al tanto cuando se hackea alguna base de datos de algún servicio. Si tu correo y tu información puede estar ahí. Si no, busca Guacamaya Leaks en Google. En este caso, el doxeo fue la entrada para el swatting. El ataque policial no fue un evento aislado. Posteriormente, Krebs descubrió planes para enviar paquetes ilegales a su domicilio. Pero no sé si saben, pero en Estados Unidos no puedes abrir un paquete. Es un crimen federal. Pero no hay nada que unos rayos X, una patrulla canina o un test de drogas sobre el papel no sea lo suficiente para levantar una sospecha sobre tu paquete y ponerte bajo observación federal. Alertar falsamente a la policía sobre su recepción y utilizar tu identidad para incriminarte. Todo esto fue discutido en foros criminales como una forma de intimidación. El objetivo no era solo asustarlo, era silenciarlo. Tras estos eventos, Krebs tuvo que reforzar su seguridad personal, limitar drásticamente la información pública sobre su vida, mantener contacto constante con las autoridades. Literalmente era llamar a la policía al menos varias veces por semana para confirmar que no es un criminal. Y obviamente aceptar que su trabajo tenía riesgos reales. Y aún así, continuó publicando. A este punto es importante, el acoso no logró su objetivo principal, pero sí dejó secuelas, porque demuestra algo que muchos ignoran. El doxeo no siempre empieza como un odio emocional, es meramente un método de disuasión, horrible por cierto. Como tal, el doxeo no requiere habilidades avanzadas. A veces solo necesitas que esperar que alguien libere información para tomar ventaja de ello. No ocupas conocer sobre base de datos, transmisión de datos, redes avanzadas de seguridad. A veces solo necesita que alguien más lo haga para utilizar esta información a tu favor. El caso de Krebs nos recuerda que la información personal no es inocua. La correlación de datos puede ser usada como arma y que Internet no es un espacio separado del mundo real. El doxeo no es solo exponer información, es crear una vulnerabilidad, y cuando esa vulnerabilidad cae en manos equivocadas, las consecuencias pueden ser inmediatas, reales y peligrosas. Este caso no trata sobre qué tan avanzada está la tecnología, sino la responsabilidad, porque en Internet a veces saber demasiado sobre alguien es suficiente para ponerlo en peligro. Antes de finalizar el video, quiero aclarar que en este canal no alentamos ni incitamos a los espectadores a realizar este tipo de acciones. Muchas gracias por ver el video, creo que es el más largo que he hecho hasta ahora. Y nos vemos la próxima quincena. Adiós.